parecía ser un típico joven estadounidense, pero pensamientos oscuros nublaron la mente y el alma de Charles J. Whitman. Una necesidad de matar que no podía controlar. El 1 de agosto de 1966 subió a la parte más alta de la torre del reloj de la Universidad de Texas y comenzó a disparar. There's no report as to who this man may be, or what he's doing up there, or what prompted this apparent madness. Tenía todo el programa organizado. Estaba en un campo de matanza y él era el asesino. En solo 96 minutos le disparó a 45 extraños y mató a 14. En ese momento fue el asesinato en masa más grande en la historia de Estados Unidos. Y todo el mundo se pregunta por qué. Bueno, estaba loco. Asesinos en serie. Charles Whitman. Cuando tenía 12 años, Charles J. Whitman se convirtió en un destacado niño explorador de Estados Unidos. Ya de adulto en Austin, Texas, trabajaba como voluntario en una iglesia católica. He was loved by the Boy Scouts, and he took the boys out on a rifle range, and he showed them, and they enjoyed that. No conocía a nadie en Austin que pudiera disparar como él. Nos llevó a un campo de tiro y nos dimos cuenta que su puntería y sus habilidades eran increíbles. Toby Hamilton pertenecía a la tropa de Whitman, pero no le agradaba. A menudo Whitman insultaba a los chicos. Tomaba un billete de $1 y decía, la persona que pueda hacer lo que yo hago se queda con el dólar. $1 en 1966 era mucho dinero para un niño. Se paraba en sus manos con los pies en el muro y hacía flexiones de brazos. Obviamente tratábamos de imitarlo. Luego nos caíamos y él se reía, recogía el billete y nos decía, ¿vieron? No pueden hacerlo. Y se marchaba. Él quería impresionarnos. Todo giraba en torno a Charles Whitman. Los demás éramos ignorados. Parecía no haber razón que explicara por qué sentía tanta rabia, pero eso tenía sus orígenes en su infancia. Tal vez los cambios de personalidad de Whitman provengan de la relación con su estricto y dominante padre, Charles Whitman padre, quien golpeaba a su esposa e hijos. Parecía ser el tipo de persona que no ponía mucha resistencia, que tenía un temperamento rígido. Probablemente su padre también era igual que él. Seguramente guardó toda esa tristeza y esa rabia durante mucho tiempo. No importaba si tenía amigos o familia, seguía siendo un joven amargado. El 31 de julio de 1966 fue el día más caluroso del año en Austin. Charles Whitman se sentó al frente de su máquina de escribir en el sofocante departamento que compartía con su esposa Kathy y le escribió una carta al mundo. No sé realmente lo que me motiva a escribir esta carta. No entiendo lo que me está sucediendo últimamente. Se supone que soy un joven promedio, razonable e inteligente, pero últimamente he sido víctima de muchos pensamientos irracionales e inusuales. Whitman fue entrenado como tirador en el ejército. Tenía solo 25 años. 31 de julio de 1966. Tenemos a un hombre que decidió matar a varias personas y ese día se enfocó en preparar todo, tomar decisiones y conseguir lo que necesitaba para cumplir ese objetivo. Su día fue ajetreado. Recogió a su esposa del trabajo y la llevó al cine. Luego de dejarla en la casa fue a comprar municiones, armas, tarros de comida y botellas de agua. Planeó todo meticulosamente y tomó decisiones que concluyeron con el asesinato en masa más grande de la historia de Estados Unidos en aquella época. Whitman escribió que estaba cansado. Fui al psiquiatra. He tenido impulsos violentos. He tenido horribles dolores de cabeza. Mientras Whitman escribía, llegaron dos amigos. Cuando entramos, había una máquina de escribir con una hoja, pero obviamente no nos detuvimos a mirar ni a leerla. Él actuaba de manera muy normal. Pronto la pareja dejó a Charlie, quien a pesar de estar en periodo de exámenes parecía estar extrañamente tranquilo.
Normalmente, antes de los exámenes, Charlie estudiaba mucho y no tenía tiempo para nada. Pero ese día estaba relajado. Cuando se fueron, Whitman siguió con sus notas y sus cartas. En ellas detalló exactamente lo que planeaba hacer. Luego de pensarlo mucho, he decidido matar a mi esposa Katy esta noche. No puedo dar razones específicas para esto. Quiero matarla y causarle el menor dolor posible. Luego que Katy llegara a casa y fuera a dormir el 31 de julio, Whitman visitó a su madre, quien se había mudado recientemente de Florida a Austin para escapar de su brutal esposo, el padre de Whitman. Whitman la atacó apenas entró a su departamento. La atacó por la espalda, golpeándole la cabeza con un objeto grande de una manera brutal y esencialmente la golpeó hasta morir. Luego volteó el cuerpo y la apuñaló en el pecho. Más tarde tomó el cuerpo muy suavemente, lo llevó hasta su cama y lo cubrió para que pareciera que estaba durmiendo. Dejó una nota cerca del cuerpo de su madre que decía: a quien corresponda. Le acabo de quitar la vida a mi madre. Me duele mucho haber hecho eso. Sin embargo, creo que si existe un cielo, ella definitivamente está ahí ahora. Culpó del asesinato de su madre a la crueldad de su padre. Ella soportó muchas de sus golpizas, humillaciones, degradaciones y adversidades. La quise con todo mi corazón. Creo que la manera en que Whitman mató a su madre, asfixiándola y apuñalándola, fue debido a su rabia contra ella por no haberlo defendido cuando era pequeño. Él pudo haberla matado rápidamente sin que ella se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, pero ella supo que su hijo la estaba asesinando. Al regresar a casa, Whitman entró a la habitación y apuñaló a su esposa 5 veces en el pecho con una bayoneta. Regresó a la máquina de escribir y a la carta que estaba escribiendo. Con tinta azul detalló: 3 a.m., ambas muertas. En esa carta, Whitman dijo que mató a las 2 mujeres para apartarlas del asesinato en masa que pronto comenzaría. Tenemos asesinos en masa que matan a sus familias y luego dicen que querían apartarlas. Eso es mentira. Eso es algo que se dicen a sí mismos, pero de hecho sienten mucha rabia contra esas personas. La naturaleza de los asesinatos sugiere rabia. Ambos fueron muy violentos, muy cercanos. Fueron muertes muy personales, con alguien que decía quererlas mucho. Katy dijo que cuando estaban recién casados, él la golpeaba. Ella me lo dijo. Él tenía un carácter extraño. Además, Whitman había estado consumiendo anfetaminas en los meses anteriores a los asesinatos. En consecuencia, sus cambios de humor eran más evidentes. De hecho, durante un tiempo, Whitman mostró signos de advertencia de lo que estaba a punto de hacer. A menudo los asesinos en masa usan sustancias que actúan quitando las inhibiciones y aumentando sus impulsos asesinos. El hecho que Whitman haya estado tomando descedrina significa que probablemente no estaba durmiendo bien. Probablemente estaba irritado. Él ya sentía rabia. Y por eso la descedrina aumentó su necesidad de venganza. En algún momento, Whitman incluso confesó sus fantasías de revancha en clases. Larry me miró y me dijo: señor Riley, Charlie está hablando de tomar un rifle, subir a la torre y matar a las personas. Y yo le dije: ahora eso quiere hacer el infante de marina, demostrar que tiene buena puntería. Pero él nunca me miró. Solo esbozó una pequeña sonrisa y siguió dibujando. Whitman habló con un doctor de la universidad sobre sus ansiedades y sus dolores de cabeza. Una vez más se refirió a la torre del reloj. Una de las cosas que Charlie indicó en la sesión fue que le gustaría subir a la parte alta de la Universidad de Texas con un rifle y matar gente. El doctor le pidió a Whitman que regresara en una semana, pero no lo hizo. Ese hombre era una bomba de tiempo caminante.
que explotó el 1 de agosto de 1966. Se decidió retirar la espoleta y entonces explotó. He hablado mucho sobre el concepto de la muerte. Cuando me alcance algún día, debo recordar observarla de cerca. En las primeras horas del 1 de agosto de 1966, Charles Whitman mató brutalmente a su esposa y a su madre. Sus muertes fueron solo el principio. Cuando salió el sol, Whitman llenó un baúl con suficiente alimento para 2 semanas. También llevó tapones para oídos, fósforos, una cuerda, una radio a transistores, binoculares y galones de agua y gasolina. Había un machete y 3 cuchillos grandes de cacería. Tomó una escopeta calibre 12 totalmente nueva y la empacó con 3 rifles, 3 pistolas y 700 rondas de municiones. Usó una carretilla para llevar el baúl a su auto y se puso un overol. Finalmente, cerca de las 11 a.m., condujo al campus de la Universidad de Texas, donde era un estudiante de ingeniería. Mientras Whitman se preparaba, el policía Jerry Day y su compañero Billy Speed compartían unas galletas y un café antes de comenzar su turno. Billy me dijo que ese día él iba a presentar su renuncia. Y yo le dije, no, Billy, no lo hagas. Y él respondió, sí, lo haré. Me dijo, siento como si me fueran a herir o matar si sigo en este trabajo. Cuando Charles Whitman llegó al campus, se dirigió a la famosa Torre del Reloj, un emblema local construido en los años 30 que dominaba el paisaje de Austin, atrayendo a 20,000 visitantes anualmente. Whitman se estacionó cerca y llevó su carretilla al ascensor. Subió hasta el piso 27. Abajo en la galería caminaba el presidente del cuerpo estudiantil, Cliff Drummond. Recuerdo claramente el clima de ese día. Estaba extraordinariamente caluroso. Sentía como si hicieran unos 100 grados. En la torre, Whitman, el ex infante de marina de 1,82 m y 89 kilos, estaba frente a frente con Edna Townsley, una mujer de 47 años, divorciada, con 2 hijos, y que reemplazaba a la recepcionista en su día libre. Probablemente ella lo reconoció porque él había estado ahí antes y ella sabía que era un estudiante y no un empleado de la universidad o un técnico. Él la atacó inmediatamente, la persiguió y la golpeó en la cabeza hasta el punto en que casi le destruyó el cráneo. Minutos más tarde, luego de levantar barricadas en la entrada al área de recepción, una familia de turistas se encontraba en las escaleras. Mientras trataban de saltar la barricada, Whitman cargaba y disparaba su escopeta. Mark Gabor, de 14 años, y su tía Marguerite Lamport murieron instantáneamente. Mike Gabor, de 18 años, sangraba en las escaleras mientras los demás corrían al primer piso. Eran las 11:43 a.m. cuando Charles Whitman caminaba hacia el piso de observación. Tomó su baúl y lo ubicó en el lado poniente del piso. Luego regresó y tomó la carretilla. La puso contra la única puerta que se puede usar para llegar hasta ese sector. Tomó las cosas y las repartió por todas partes. Tomó las armas, provisiones y algunos otros elementos que repartió en todas las direcciones para poder correr de un lado a otro y disparar. Afuera, los jardines de la universidad se extendían en 3 direcciones y los alumnos caminaban por ellos entre clases durante un verano idílico. El 1 de agosto de 1966 fue un día caluroso típico de agosto en Austin, Texas. En el campus se desarrollaban los cursos de verano. Ese día no hubo nada normal que sugiriera que algo iba a suceder. Fue un día de verano caluroso. No había nubes en el cielo y el ambiente universitario era muy tranquilo. En un local de la concurrida calle Guadalupe ubicado en uno de los costados de la torre,
Forrest Priest se encontraba en su almuerzo diario con sus amigos. Nuestra conversación de ese día se alargó por más de 5 minutos. Y creo que esos 5 minutos me salvaron la vida. En cualquier otro día de ese semestre, yo habría estado al medio del jardín justo en ese momento. Whitman eligió la base del francotirador con cuidado. Los muros de la torre del reloj tenían 30 centímetros de espesor, dándole protección absoluta. En la parte trasera, su imponente parapeto le entregaba una excelente vista en todas direcciones. Era el lugar que él imaginaba. 5 años antes que lo hiciera, él miró la torre, luego miró a un amigo y le dijo, ese sería un buen lugar para subir con un rifle y dispararle a la gente. Sus amigos no tomaron en serio sus comentarios. Ahora, lo que se tomó como una broma se estaba convirtiendo en una cruel realidad. Observando detenidamente, su primera víctima fue Claire Wilson, una estudiante universitaria de 18 años que tenía 8 meses de embarazo. Si lo hubiese querido, habría podido disparar la bala entre sus ojos, pero en vez de eso, bajó la mira, se concentró en el vientre y eligió un bebé que todavía no nacía como su primera víctima. La bala perforó el abdomen de Claire y mató a su hijo. Mientras caía al suelo, su novio Thomas Heckman se agachó a ayudarla. Un disparo lo mató instantáneamente. Claire yacía en el cemento caliente de la acera desangrándose. Cliff Drummond oyó el disparo que la hirió. Lo primero que escuché fue el ruido del disparo de un rifle. Comencé a oír gritos. Había una persona cerca de mí. Estaba cerca del edificio Student Union y me gritó que había una persona disparando desde la torre. Cuando se acercó, se encontró con una escena de masacre y caos. Mientras las víctimas caían al suelo y la gente corría a esconderse del francotirador en la torre. El cajero dijo, es mejor que no salga, alguien está disparando. Salía de improviso. Elegía un objetivo, lo enfocaba, le disparaba y se escondía durante un periodo muy corto de tiempo. Este no era el acto de una persona que no sabía lo que estaba haciendo, era el acto de alguien que se preparaba mentalmente para una guerra. Antes en Estados Unidos, un asesino le había disparado sin piedad a unos completos extraños en un lugar público. Todos se impactaron al darse cuenta que eran posibles víctimas de los disparos y no podían creer lo que estaba sucediendo, y algunos cometieron el gran error de mirar hacia la torre, de preguntarse qué está pasando allá arriba, y ¡bam! Un profesor invitado de física, el Dr. Robert Boyer, un matemático, padre y becado de Rhodes, yacía muerto en la parte sur. Un voluntario de la policía llamado Thomas Ashton yacía mortalmente herido. 4 minutos después que Whitman comenzara a disparar, la policía de Austin respondió al reporte sobre el tiroteo. Más de 100 policías, patrullas viales y policías montados acudieron al llamado. Uno de los primeros en llegar al campus fue Houston McCoy. Miré hacia arriba y en el extremo norte hubo un disparo. Luego al medio hubo otro disparo. Y luego en el extremo sur hubo otro disparo. Whitman dejó armas en cada lado de la torre, disparando desde el este, oeste, norte y sur. Daba la impresión de que fuera más de un francotirador. Pensé que había 3 personas disparando. Los 60 fue una era de rebelión. Lo que me impresionó fueron todos esos factores políticos que daban vueltas. Todos decían que se rebelarían en contra de Estados Unidos. Y eso me hizo pensar que la revolución ya había comenzado. El reportero de KTBC, Neil Spells, fue uno de los primeros periodistas en llegar al lugar. Cuando uno conducía por el campus, se escuchaban las sirenas, se escuchaban las balas y se veía la gente corriendo, los gritos de mucha gente, y yo comencé a reportar de inmediato.
This is Neil Spelson, Red Rover, on the University of Texas campus. This is a warning to the citizens of Austin. Stay away from the university area. Traffic is now converging on this area, and there is a sniper on the university tower firing at will. El policía Jerry Day respondió al llamado por radio poco después que comenzara el tiroteo. Y una de las primeras cosas que vi fueron dos mujeres jóvenes de unos 17 años, heridas en el suelo. Al parecer una de ellas aún estaba viva, pero en pésimas condiciones. Tenía todo el pecho abierto. He is definitely under the clock on the south side, and police are returning the fire at the sniper. There's no report as to who this man may be, or what he's doing up there, or what prompted this apparent madness. Sabía que tenía que hacer algo. Había cuerpos por todos lados y había que hacer algo para detenerlo. La masacre continuaba y los ciudadanos arriesgaban sus vidas tratando de rescatar a los heridos y a los moribundos. Grant, how many have you gone out to rescue? Today, 2. What did you have to do? Run hard and keep low. Did you have any trouble getting them up, or did any shots come close to you while you were out there? No shots came close to me. It's just the last one. He was dead. He was dead weight. He was a little hard picked up, too limp. Not like someone that's knocked out. How many have you seen that are dead today? Just one. I hope not anymore. Clifford Drummond vio a una víctima desplomada junto a un parquímetro. No se movía para nada, y era claro que tenía un poco de sangre en su rostro y en su cuello. Él y otro estudiante pasaron por la línea de fuego para ayudarlo. Salimos, y en ese momento no se escuchaba ningún disparo en el lugar. Tenía muy en claro que el pavimento estaba explotando a nuestro alrededor. Recogimos a este joven, a quien claramente le habían disparado o en la garganta o en la boca. Apareció un auto. Vieron que necesitábamos ayuda y se acercaron. Abrieron la puerta trasera, tomamos al joven herido, lo pusimos adentro del auto y se marcharon del lugar a toda velocidad. La masacre de Whitman llevaba solo 35 minutos y había 8 personas muertas y otras 7 heridas en el suelo. Fue una catástrofe que se desarrolló frente a nosotros. Fue real y también fue mortal. Hubo varias víctimas. Sabíamos que varias personas habían muerto. No sabíamos cuántas, pero había mucha sangre en muchos lados. Whitman dirigió sus balas a la concurrida calle Guadalupe con resultados mortales. Los recién graduados de la escuela Paul Sontag y Claudia Rudd, ambos de 18 años, estaban muertos. Un joven repartidor de periódicos fue abatido mientras conducía su bicicleta. Forrest Priest caminaba rápidamente por la calle cuando algo lo obligó a detenerse. Y aproximadamente 10 segundos después de que esa bala de rifle pasara por mi oreja, le dispararon a Harry Walchuk, quien se encontraba junto a mí. Harry Walchuk, un exalumno y padre de 6 hijos, murió instantáneamente. Vi a un hombre herido al medio de la calle Guadalupe, en la línea de fuego, que estaba sentado, sosteniendo su brazo. Cuando me acerqué le dije, levántate y sal de aquí. Él dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esa fue la pregunta del día para todos. De todas maneras, fui al medio de la calle, lo tomé y lo escondí detrás de un árbol. Tuve un pensamiento muy molesto que se mantuvo en mi cabeza por un tiempo. ¿Cuánto va a durar todo esto? ¿Cuándo se va a acabar todo esto? Sí, hay gente que le está disparando, pero ¿serán capaces de atraparlo? El ex infante de Marina tenía el control de la ciudad y le disparaba a los ciudadanos de Austin a su voluntad. Solo había una forma de detenerlo. La torre del reloj de la Universidad de Texas, Charles Whitman tomó el control de la ciudad con su arsenal de armas y escuchó la reacción del mundo en su radio a transistores. It's a battle now. It's a battle between the sniper and the police. It started out as a one-sided affair, with a man picking off targets from a good distance away. Con fuertes tendencias militares, tenía todo el programa organizado hasta en el más mínimo detalle. Estaba en un campo de matanza y él era el asesino. Más tarde, descubrimos que dejó una nota diciendo que iba a matar a los cerdos.
Él consideraba a todo el mundo cerdos. Le disparó a personas que estaban corriendo o moviéndose. Tenía mejor puntería con un blanco en movimiento que con uno estacionario. La puntería de Whitman era impresionante. Le disparó y mató a un eléctrico que se encontraba con unos reporteros a más de 400 metros. We just saw Papa Smoke. He fired again. La policía solo tenía armas calibre 38 y algunas pistolas. Ninguna de ellas tenía el rango para alcanzar a Whitman en la torre. Un avión con policías a bordo fue enviado a la cima para derribar al francotirador. Pero cuando el avión se acercó, Whitman le disparó. Whitman estaba sentado en un lugar para descansar sus brazos. Observó el avión y disparó. Tuvieron que alejarse porque de lo contrario Whitman los habría derribado a balazos. Gracias a su puntería, Whitman logró dispararle a un oficial de policía. There has been a report of a policeman that has been shot. Cuando miré hacia abajo, vi a Billy Speed, el oficial Speed, con una herida de bala en su hombro derecho. La bala que mató al oficial de policía Billy Speed fue disparada por una abertura no más grande que esto, tal vez unos 15 centímetros, desde la cima de la torre, entre esos dos soportes, y fue tan certera que le llegó a Billy y lo mató. Fue el único policía que murió ese día. Fue algo muy, muy extraño, pero de alguna forma él predijo su muerte. La masacre de Whitman llevaba 1 hora y ya había 11 muertos y 20 heridos. Sobrepasados, varios policías y ciudadanos fueron a sus casas a buscar sus propios rifles. Toda la comunidad ayudó. Era como ver una milicia. Todos estaban contra el asesino. No sabían cuántas personas había, ni tampoco lo que sucedía en la torre. Mientras los civiles armados le disparaban a la torre, el francotirador se sentía acorralado. Las balas disparadas desde abajo lo mantuvieron tras los muros y no pudo seguir llevando a cabo su plan. Realmente lograron detenerlo. Pero la policía seguía luchando. En esa época no teníamos comunicaciones, no teníamos intercomunicadores. Cuando un policía estaba en su patrulla, debía hacerlo todo solo. Yo traté de encontrar a alguien en el departamento de policía que me dijera si tenían un plan o qué debíamos hacer, pero nunca pude encontrar a nadie. Ramiro Martínez, Jerry Day y Houston McCoy decidieron independientemente tratar de detener al francotirador. Cada uno se las arregló para llegar a la torre. Corrieron entre los disparos, lidiaron con la muerte, con los cuerpos y la sangre en el suelo, y aún no sabían cuántas personas había allá arriba. Según lo que vieron, podrían haber sido 10 francotiradores. McCoy reunió a unos policías y se acercó a la torre a través de un túnel subterráneo de mantenimiento. Day conoció a un hombre llamado Alan Cram en la torre que insistía en ser su apoyo. Empuñando un rifle, juntos subieron a la recepción, justo en el piso inferior al de observación, y fueron recibidos por algo horrible: las víctimas que Whitman dejó atrás. Ahí encontramos 4 cuerpos. Uno de los sobrevivientes era un chico de 18 años que le habían disparado en las piernas. Al otro chico de 14 años, la bala lo hizo pedazos y estaba en el suelo. Hablé con el sobreviviente. Me tomó, quería quitarme mi arma y me dijo: quiero subir a matar a ese desgraciado. Y yo le dije: yo subo por ti. Ramiro Martínez se encontraba cerca. Subí al ascensor y hasta el piso 27. Fue entonces cuando elevé una oración que decimos los católicos cuando creemos estar en peligro o cuando corremos el riesgo de morir. Mientras tanto, Jerry Day bajaba del piso 27 para pedir refuerzos. Escuchó que el ascensor estaba llegando. Tomó su arma mientras la puerta se abría. Tenía mi arma apuntando justo hacia Jerry Day. Y creo recordar a los demás oficiales decir que todos tenían sus armas apuntando hacia Day. Afortunadamente no sucedió nada malo. Yo también apuntaba mi arma hacia ellos y cuando los vi,
Sonreí y estaba feliz de verlos. El civil Alan Cram estaba siguiendo a Martínez. Cuando comencé a subir los escalones yo solo, antes que Alan Cram se ofreciera como voluntario para subir conmigo, me sentí muy solo. Habría subido igual. Habría continuado yo solo, pero cuando Alan me dijo que me iba a acompañar, me sentí mucho más seguro, como el peñón de Gibraltar. Cram y los oficiales de policía siguieron a Martínez al piso de observación. Martínez salió acompañado de McCoy, quien estaba armado con una escopeta. Todos seguimos a Martínez. Yo le di la espalda a él y le dije al civil, quédate aquí y dispárale a cualquier persona extraña que se acerque por la esquina suroeste. A su alrededor estaban las marcas de las balas disparadas por los ciudadanos en los muros y el parapeto de la torre. 3 balas pasaron sobre mi cabeza. Alguien debió verme, pero esta vez su puntería no fue tan buena. Los policías no sabían con quién se encontrarían o cuál sería su destino mientras se acercaban a la esquina noreste para enfrentar al asesino, sin que él se diera cuenta. De Texas, Charles Whitman sembró el terror en la ciudad de Austin y se defendió de cientos de policías y ciudadanos armados durante más de 90 minutos. Le disparó a 45 personas. Varios estaban muertos o moribundos. Sin darse cuenta, algunos policías lograron llegar a la cima de la torre para tratar de detener la masacre. No sabían quién estaba tras el tiroteo o cuántos francotiradores los esperaban. Un civil, Alan Cram, vigiló la esquina suroeste mientras los oficiales Ramiro Martínez y Houston McCoy se movían hacia la esquina noreste. Luego, Cram disparó accidentalmente su arma. Eso alertó a Whitman, quien se había refugiado de las balas en el lado norte de la torre. Estaba sentado ahí, y cuando Cram disparó su arma, Whitman miró hacia el sur y Martínez y McCoy se acercaron por el noreste. Bueno, le disparé inmediatamente. Comenzó a disparar y se escuchaba ta, 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 así de rápido. Yo seguí avanzando y disparando hasta que se me acabaron las balas. McCoy estaba a mi espalda con un arma y también la disparó. Recuerdo que su boca estaba abierta y logré ver al francotirador con vida por un instante. Esa imagen se me grabó en la mente cuando estaba sentado y su rifle se le estaba cayendo. Se le caía de las manos. Martínez botó su arma vacía y tomó la escopeta de McCoy. Corrió hacia Whitman y le disparó a quemarropa. El reloj de la torre indicaba la 1:24 pasado meridiano. Charles Whitman ya estaba muerto. Yo me sentía como un robot, pero cuando vi al tipo muerto, ahí volví a sentirme como un ser humano. Tenía miedo, sentía el calor, sentía la tensión. Mi adrenalina dejó de correr y mis piernas se doblaban. Mis piernas eran como de goma y dije, necesito salir de este lugar. Le dije a Martínez, ve a decirle a Jerry Day que llame al departamento de policía de Austin. Diles que anuncien por la radio que todo terminó. Martínez corrió por las escaleras gritando, lo matamos, lo matamos, lo matamos. This is Neil Spells with the bulletin from the KTBC radio newsroom. The sniper is dead. No parecieron 90 minutos. Fueron unos pocos minutos, pero a la vez se sintieron como 1000 años. Era como haber estado en una guerra. Cuando la noticia se supo, la gente se reunió silenciosamente en el jardín abajo de la torre. De pronto aparecieron muchas personas desde todos lados. Y nosotros nos encargamos de recoger los cuerpos de las víctimas, como a la recepcionista que fue asesinada en la torre. Phil Counter y yo encontramos una antigua manta de la Armada. Tal vez perteneció a Whitman y la utilizamos como camilla para bajar el cuerpo de la recepcionista por el ascensor. Había
literalmente unos pocos miles de personas ahí reunidas. Hacía mucho calor, pero en ese momento todos estaban en silencio. Y había armas por todos lados. Todos miraban hasta que bajaron los cuerpos de la familia Gabor y más tarde el cuerpo de Whitman. Luego, la gente comenzó a dispersarse tranquilamente, siguiendo su propio camino. Esa noche fue muy triste en Austin. Special report. Killer on the campus. A deranged engineering student at the University of Texas climbed to an Austin landmark at noon today. An hour and 20 minutes later, he had shot 45 persons. Debido a las consecuencias del asesinato en masa en Austin, algunas personas que conocieron a Charles Whitman se sorprendieron al saber que un típico joven estadounidense pudo ser capaz de llevar a cabo un acto tan horrible. He was always kidding and joking and just full of life, and I like to be around him. Lo que le hizo a la gente fue horrible, pero matar a Katy y a su madre es algo que no comprendo, porque él se preocupaba mucho por ellas. Todos nos imaginamos que algo debió suceder con él. Charles Whitman tenía un perfil diferente al de otros jóvenes que decidieron dispararle a la gente y a sus compañeros en un campus universitario, porque él era muy popular y muy querido. He was an all-around wonderful person, and nobody ever would have thought that anything like this could have happened. You just beyond imagination. Al final él quería morir, pero quería morir de una manera importante y quería llevarse con él a varias personas. No quiso suicidarse y dejó a su padre para que respondiera todas las preguntas. La prensa encontró a Charles Whitman padre en Florida. I only think the factor in this is his mental strain from his actual studying. He was trying to prove a point to himself, to his family, me and his mother. Tenía todos los micrófonos en su rostro y dijo cosas muy controversiales como: me encantan las armas, soy un fanático de ellas y le enseñé a mis hijos a usarlas. He's been hunting with me ever since he was a youngster, and he has his own rifles and everything else, and I taught him the use of them as well as the value of them. Charles Whitman sabía que su padre iba a hacer eso. Condenó a su padre de por vida a tener que responder las mismas preguntas una y otra vez. La investigación hizo que los policías encontraran más armas en la casa del ex francotirador de la Marina. An amazing assortment of rifles, shotguns, pistols, knives, and all kinds of camping gear. También encontraron las cartas que escribió Charles Whitman. Me pregunto si alguna vez podré probar el dulce sabor del éxito por mí y por mis seres queridos. Cuando recuerdo mis pocos años de adultez, parecen tan gastados. ¿Podré alguna vez lograr algo que me proponga? En la parte superior de una de las hojas que escribió decía: nunca lo lograré, estos pensamientos me sobrepasan, con fecha del día de la masacre. Si observamos cuidadosamente las cartas de Charles Whitman, uno ve a una persona muy egoísta, muy egocéntrica, y los asesinos en masa y en serie tienden a ser así. En una de las cartas, Whitman pedía que le hicieran una autopsia. Estaba convencido de que algo andaba físicamente mal en él, y tenía toda la razón. Luego de su muerte, los doctores en el Centro Médico Universitario determinaron por la autopsia que Whitman tenía un tumor en el cerebro. Se determinó que tenía un glioblastoma multiforme, que es, en una fase tardía, un muy agresivo y maligno tumor. Y dijeron que el tumor era adyacente y que involucraba una estructura llamada amígdala. Y es muy común que las personas con este tipo de tumores tengan ataques o episodios de rabia. Esa pudo ser la razón de sus cambios de conducta o de comportamiento y de todos los síntomas que tuvo en su vida. Uno de los síntomas de este tipo de tumor es la hipergrafía, una necesidad incontrolable de escribir. No sé realmente lo que me motiva a escribir esta carta. No entiendo lo que me está sucediendo últimamente. Él solo tenía necesidad de escribir. Y aunque esto le resultara
incriminatorio. No podía controlarlo. Necesitaba escribir algo y lo hizo. Las habilidades francotiradoras de Whitman, su horrible crianza, su precaria salud psicológica y emocional y el tumor fueron una combinación letal. Si juntamos todo eso, es una receta para el desastre. El señor Whitman subió a esa torre con un enorme impulso de matar. Una necesidad de matar que no podía detener. Creo que sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba mal. Sabía que iba a matar a varias personas y que luego él moriría. Pero, ¿qué tanto control de él mismo tenía en ese momento? Charles Whitman dejó varias víctimas. Toby Hamilton. Quien conoció a Whitman también conoció a dos de ellas, Thomas Heckman y su novia Claire Wilson. Ella en solo 2 segundos perdió a su hijo y al amor de su vida. El número oficial de muertos de ese caluroso y terrible 1 de agosto fue de 16 muertos y 32 heridos. La víctima número 16, David Gamby, murió el año 2001 debido a las heridas recibidas en 1966. Pero no todas las víctimas eran de Austin. Toda la nación perdió algo ese día. Lo que él hizo fue cambiar muchas cosas en este país. Creo que logró hacernos pensar más en la seguridad en los lugares públicos. Creo que el legado que Charles Whitman nos dejó es que no hay ningún lugar totalmente privado y seguro, que tenemos que ser más cuidadosos, y creo que ese es un legado horrible para dejar. Debo admitirlo, cada vez que miro la torre, pienso en el incidente. Antes era el símbolo de la universidad, pero ahora hay algo malo mezclado con eso. Ha sido una marca en mi vida, que me hace pensar cuando las cosas no andan bien. Digo, siga adelante. Si ese día hubiese estado unos metros más a la derecha, probablemente me habrían disparado y ahora no estaría vivo. Debido a lo que sucedió aquí en 1966, ahora Estados Unidos tiene equipos de policía y de SWAT mejor armados y entrenados con chalecos antibalas, radios sofisticadas y gas lacrimógeno. En ese entonces la policía de Austin no tenía nada de eso. De hecho, no teníamos mucho equipamiento. Para los hombres que detuvieron a Whitman ese día, les será muy difícil olvidar. Nunca se va. Está metido en el fondo de mi mente y de todo mi ser. Pero es solamente un recuerdo. El espíritu de Whitman aún vive. Creo que logró lo que quería. Cuando yo me muera, la gente me va a olvidar. Pero cuando caminen cerca de la Torre de Texas, van a decir el nombre de Charles Whitman. Su nombre seguirá viviendo y será muy triste.